Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva actividad de nuestra dependencia cultural en el 2022. Con muchos de ustedes esto es un reencuentro, pero también con otros es un recibimiento, es la primera vez quizás que nos están habitando, aunque sea desde la perspectiva virtual de la casa, en el formato de la Casa de Alicia virtual. Así que bueno, corresponde presentarme en este momento, además de darles, por supuesto, como ya lo hice, la bienvenida. Soy Beatriz Miranda, profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista de Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el 2014, por el concurso de proyectos de gestión cultural, tengo la alegría y el desafío de ser la directora de esta dependencia de la ahora Dirección General de Educación Secundaria, que ustedes saben, en esta gestión también se la conoce como la Casa de Alicia, en su doble perfil, el ser, continuar siendo como desde su origen, tradición y renovación, ¿no? Un lugar de formación permanente para docentes y futuros docentes, y esta es una instancia más que lo prueba, y por otro lado, la de ser un centro cultural abierto a toda la ciudadanía, que permita justamente el cruce entre la educación pública y la cultura y la sociedad. Agradezco en primera instancia el trabajo y el compromiso del equipo que integro, ¿no? Para esta actividad en particular, con la profesora Marta Argente, con quien todos ustedes están en contacto, es mi compañera en la gestión, la encargada de comunicaciones de nuestro centro cultural, profesora de comunicación visual además, y también a nuestra compañera becaria administrativa, Lourdes Feal, que ha hecho posible todos los mails y todos los contactos y las creaciones de grupo que nos ponen justamente, nos dan la posibilidad de estar hoy acá con la mayor calidad que podemos. Hoy le damos la bienvenida nuevamente al profesor doctor Santiago Cardoso, que es un habitual y muy querido habitante desde hace muchos años de la Casa de Alicia, y a quien le agradecemos doblemente la generosidad, ¿no? Lo hacíamos el 24 de febrero y ahora volvemos a hacerlo porque tengo la generosidad de reiterar esta charla por la enormísima demanda que hizo que los cupos se agotaran muy en horas, ¿no? Muy rápidamente. Así que, Santiago, muchísimas gracias por esta propuesta y por tu generosidad y por integrar siempre y enriquecer la agenda de la Casa de Alicia. El inconsciente de la gramática es una actividad que cuenta con el apoyo de las inspecciones de idioma español y de literatura de la Dirección General de Educación Secundaria. Están con nosotros los inspectores, la profesora Claudia Carminati, de idioma español. No sé si está Servando o no, porque no lo veo. Si está, bienvenido también. No, Hoy Servando, está te aviso Claudia. que hoy estoy yo, no voy a poder estar todo el tiempo. Servando está en clases, pero yo tengo después otro compromiso. Pero bueno, sí, estamos acá. Nosotros ya tuvimos el placer de participar en la primera instancia. Esta es la réplica, ¿verdad? Es decir, y como vos decías, bueno, sí, agradecer mucho a Santiago, que generosamente, ¿verdad? Nos brinda esta réplica para que todos los docentes que están acá, que también agradecemos su presencia, su interés, ¿verdad? Que por eso se generó esta otra instancia, agradecer mucho la presencia de todos, y bueno, yo estoy, igual que la primera vez, expectante, porque esto remueve la cabeza, ¿verdad? Y esto hace la condición intelectual del docente, porque los docentes tenemos una condición intelectual que hay que cultivar, ¿verdad? A veces no se puede, porque bueno, los avatares de la clase, o vaya a saberse qué, no nos lo permiten, pero instancias como estas propenden, es una instancia de desarrollo profesional y va por, bueno, abrirnos la cabeza, a ver, explorar, detenerse a pensar esas cosas que muchas veces no damos por naturales, y se vuelven como naturales y se van gastando con el uso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto, bueno, es una instancia fantástica para ello, y por supuesto agradecer a la gente de la cátedra que, bueno, vamos, a ver, no nos alcanzan las palabras para darle las gracias al trabajo de Beatriz y su equipo, que es espléndido como siempre, ¿no? Así que bueno, yo me llamo silencio porque yo voy a escuchar. Pero ya aviso que, bueno, Servando no ha podido porque está en clase en este momento, y yo no voy a poder, desgraciadamente para mí, no voy a poder estar todo el rato, ¿sí? Pero bueno, estoy muy expectante por
por lo que pude escuchar. Así que muchas gracias a todos. Gracias a vos, Claudia, por estar presente también, y bueno, como venía diciendo, también, además de la Inspección de Idioma Español, apoya esta actividad, la Inspección de Literatura de la Dirección General de Educación Secundaria, y está con nosotros, si no me equivoco, la inspectora, profesora, ya lo estoy viendo, María José Larre Borges. Majo, te doy la Sí, palabra. hablo porque me van a escuchar así de ultratumba, porque tengo un teléfono nuevo y como no soy muy tequi, la imagen está dada vuelta. Así que van a ver la pared. Ya se solucionará. Y no van a tener la fortuna de ver mi rostro semejante a los dioses. Bueno, estoy muy, muy contenta y humilde sobre todo. Estoy muy contenta porque estoy viendo en la lista de participantes muchos y muchas colegas, sobre todo del interior, para terminar con el mito de que a los profes de literatura no nos interesa la gramática. No es así. Nosotros, como la vez anterior, compartimos la misma materia prima, que es la lengua, salvo que desde distintos lugares, desde distintos enfoques, incluso muchos de nosotros coordinamos con los colegas españoles en tercero, es decir, es una cosa muy fluida. Y bueno, yo sigo siendo la inconsciente de la gramática, o quizás después de la charla anterior un poquito menos, pero realmente me encantó, Santiago, te felicito, no voy a spoilear todos los autores que citaste y cómo lo hiciste, pero sí me hiciste reflexionar mucho sobre los procesos mentales que suceden cuando, bueno, un hablante nativo se expresa, aprende a hablar, y adquiere nuevas palabras, en fin, no se lo pierdan, gente, no se vayan, porque van a aprender muchísimo, y a la vez de gran profundidad y de una forma muy amena. Así que acá estamos de nuevo, repitiendo, con mucho placer. Gracias, Majo, también por estar presente, del mismo modo que agradezco a todos los colegas por habitarnos hoy, y antes de dar la palabra a Santiago, lo voy a presentar. Santiago es maestro de educación primaria, profesor de idioma español de educación secundaria, magíster en lenguaje, cultura y sociedad, y doctor en lingüística por la Universidad de la República. Muy bienvenido, como siempre, Santiago. Muchísimas gracias y bueno, seguinos habitando siempre. Te cedo la palabra, que es tuya. Bueno, gracias, Bea. Gracias por las palabras previas, María José y Claudia también. Y gracias a ustedes por estar ahí de ese otro lado virtual. Así que nada, lo que vamos a empezar a hacer es, antes de proyectar unas diapositivas, me gustaría un poquito decir algunas palabras sobre el título de la charla y sobre la inscripción teórica de la charla. Es decir, desde qué lugar estoy hablando, digamos, dónde estoy posicionado teóricamente para decir lo que quiero decir, y con la esperanza de que estas observaciones preliminares puedan contribuir a esclarecer todo lo que yo pueda decir después, y sobre todo que contribuyan particularmente a tomar cierta dimensión de los postulados bakhtinianos con respecto al dialogismo entre discursos, ¿no? A la relación dialógica que hay entre los discursos, entre los enunciados, en tanto lo queramos o no, siempre que uno habla, está hablando con relación a otros enunciados que ya fueron dichos o que van a ser dichos y cosas por el estilo. Y en el caso mío en particular, digamos que intento vincularme con algunos campos del saber de manera crítica, de manera problemática, e incluso, como podrán ver en algún momento del desarrollo de la charla, de manera confrontativa, digamos, directamente confrontativa, sin por ello llegar a negar lo que en los otros campos del saber, particularmente en el campo de la gramática, se dice, ¿no? Lógicamente.
Los que me conocen saben que yo soy profesor de teoría gramatical en el IPA hace mucho tiempo, entonces creo que, como decía la charla pasada, a la vez estoy ubicado con una pata dentro de la gramática, no solamente por el ejercicio de la enseñanza, digamos, y con otra pata fuera de la gramática, que podría ser en un ámbito más lingüístico general, o incluso filosófico, si ustedes quieren. Después, en todo caso, la calificación de ese lugar es secundaria con respecto al hecho de posicionarme allí. Entonces, ya nomás decir inconsciente de la gramática debería resultarnos un poco extraño hasta el día de hoy, digamos. Después de que puse ese título me sigue resultando extraño, en tanto la gramática no es en principio un discurso del cual uno pueda decir que tiene un inconsciente. Digamos, hablar del inconsciente de la gramática es poner a funcionar la gramática en un registro o en un tipo de discurso que obviamente no es gramatical, tampoco es ni siquiera lingüístico, no es filosófico, sino que es, digamos así, sin anestesia, netamente psicoanalítico. Es decir, plantear que vamos a encontrar o que estamos en la búsqueda de un inconsciente de la gramática es hacer funcionar o querer llevar a la gramática a un terreno que le es ajeno, y por lo tanto a un terreno cuyos temas, cuyos conceptos, cuyos problemas no le interesan a la gramática. Está claro, ¿no? Es decir, buena parte de lo que yo voy a decir hoy, que puede funcionar como una crítica a la gramática, en realidad la gramática no puede hacer algo diferente, puesto que si hiciera algo diferente, dejaría de ser lo que es. No obstante, cuando uno hace una lectura detenida de algunos textos gramaticales de referencia, a saber, para poner algún nombre propio que todos nosotros más o menos conocemos, como La Nueva Gramática, ¿no? Ese librito bastante mamotreto de color amarillo o naranja, Ángela Di Tulio, Ignacio Bosque, en fin, ciertas personalidades que todo el mundo reconoce de manera rápida, Alarcos también, que es una especie de, en este momento ya es casi un espectro de la gramática en la formación que ofrece el IPA. Bueno, cuando uno lee los textos de estos autores, o de varios autores, como puede ser incluso la Nueva Gramática, puede reconocer de manera puntual, ¿sí?, ciertos lugares, ciertos momentos en que lo que la gramática dice o formula, si uno sabe escucharlo o le presta especial atención, encuentra como una especie de ruido, de sonido, de cortocircuito, ¿sí? Alguna especie de farfullo, algo que es raro allí, algo que es raro, que donde uno le eche el ojo con cierto detenimiento, se va a dar cuenta de que esas explicaciones que parecen ser transparentes, esas explicaciones que parecen relacionarse con la estructura de la lengua y con su funcionamiento, de una manera bastante mansa, bastante tranquila, en el sentido de que uno efectivamente tiene la sensación de que la gramática explica la estructura de la lengua, particularmente la sintaxis, la morfología y su relación con el léxico. Bueno, entonces justamente en esos lugares es donde yo querría poner una especie de cuña, una especie de clavito o martillar, como si uno estuviera golpeando a lo largo de una pared, buscando los lugares en la que la pared está hueca, y una vez que encuentra esos lugares, se afirma con toda la fuerza y empieza a usar el martillo como una especie de demente, digamos, hasta hacer volar el pedazo de pared ese y ver qué se encuentra del otro lado, ¿no? Digamos, si había un relleno, cómo rellenar eso de vuelta, digamos, cómo leer, cómo interpretar los agujeros que la pared pueda tener, digamos, usando este símil, por lo demás, bastante bruto, violento y torpe, ¿sí? Pero bueno, eso es como si uno auscultara la gramática y encontrara en el ritmo cardíaco, miren cómo estoy poniendo, ya recién estamos empezando, si uno auscultara el ritmo cardíaco del latido de la gramática, del discurso de la gramática, encontrara en algunos sectores, que son muchísimos, pero yo me voy a limitar a algunos hoy nomás, ciertas arritmias,
ciertos desperfectos, ¿verdad?, en la frecuencia cardíaca, en fin, ese tipo de cosas, y uno tuviera que leer eso, tratar de entender por qué aparece esa frecuencia inadecuada, alterada, acelerada, en fin, sincopada, como ustedes quieran llamarle. Y entonces, bueno, ese es el lugar, en esos lugares es en los que yo me quiero meter, y quiero hacerlo desde afuera de la gramática, particularmente desde un lugar en el cual convergen, por un lado, el psicoanálisis, particularmente el psicoanálisis lacaniano, ¿sí?, que es un psicoanálisis al que se le tiene mucho, mucho miedo, pero que vale la pena dedicarle tiempo de la vida para leerlo y tomarlo con absoluta seriedad, y sobre todo tomarlo en el sentido de qué enseñanzas tiene ese psicoanálisis que pueden ser absolutamente relevantes para nuestra reflexión teórica sobre la lengua. Ese es un lugar, ¿también? Ese es un lugar. Y el otro lugar es la lingüística, o sea que efectivamente vamos a construir un espacio teórico hecho de psicoanálisis y de lingüística para meternos en esos enunciados gramaticales. Ese es un poco el lugar desde el cual, digamos, el lugar enunciativo, el punto en el cual yo estoy parado para hablar. Entonces voy a compartir con ustedes la diapositiva. Y supongo que ustedes ahí están viendo bien, les pido confirmación. Ven ahí, ¿no? Perfecto, perfecto, Santiago. Ese tipo que está ahí atrás, emulando la lección de anatomía de Rembrandt, ¿sí?, es Lacan, precisamente. Supongamos que el tipo que está boca arriba, a punto de ser, que está abierto ahí ya, ¿no?, le van a extraer los intestinos, o yo qué sé qué, esa sería la gramática, digamos. Y después tenemos como dos figuras medulares que le susurran a Lacan, mientras se fuma un pucho ahí, digamos, y nos mira directamente a los ojos, como diciendo, a ver si te atreves a meterte acá. Tenemos del lado derecho arriba al señor Freud, ¿sí?, que nos está mirando con cara de enojo absoluto, y del lado izquierdo arriba tenemos a un filósofo del cual Borges decía que no era un filósofo más, como tantísimos otros, sino que él mismo era la filosofía, que se llama Hegel. ¿Ah? Bueno, a ver si avanza una cosa acá. Ahí, vamos arriba. ¿Se ve bien, no? Sí. Muy bien. Nosotros vamos a partir de la siguiente base, ¿no? Siempre hay que partir de algún lugar como para poder decir alguna cosa, aunque ese lugar sea relativamente arbitrario. En primer lugar, vamos a pensar que eso que llamamos lingüística, ya como un campo de saber muy acomodado, muy armado, muy estructurado, se compone básicamente de tres dominios, de tres grandes campos, que son los que aparecen ahí arriba, ¿no? La gramática, la semántica y la pragmática. Por supuesto que esos tres campos luego encuentran subdivisiones, muchas, e incluso tenemos lo que se llama interfaces, ¿no?, que son lugares de encuentro, por ejemplo, entre la semántica y la gramática, y que son lugares de estudio muy actuales. Y la hipótesis que vamos a manejar, ¿sí?, es la que aparece a la derecha, es decir, vamos a entender que la gramática, la semántica y la pragmática como cuerpos teóricos, como aparatos conceptuales, son unos extraordinarios dispositivos de estabilización del sentido. Es decir, los enunciados que produce la gramática, la semántica y la pragmática, en tanto tienden a explicarnos el funcionamiento de algo, ¿sí?, para el caso de la gramática y particularmente de la sintaxis, la relación, ¿verdad?, las combinaciones entre las palabras o los sintagmas y los significados que se obtienen a través de esas combinaciones. Para el caso de la semántica, la relación de las palabras con los objetos del mundo que designan, a través de la noción de significado y de la noción de referencia. Y para el caso de la pragmática, sencillamente la relación que los hablantes tenemos con la lengua en términos de su uso en determinadas situaciones comunicativas específicas.
Bueno, todo eso que se produce, esa cantidad de discurso que se produce, en tanto busca explicar el funcionamiento de algo, intenta estabilizarlo, intenta controlarlo, tenerlo con las riendas cortas, digamos. Lo que vamos a ver, o lo que yo intentaré mostrar, es cómo estos dispositivos de estabilización en determinados lugares se encuentran con algunos puntos críticos donde lo que ellos quieren estabilizar se desestabiliza, se desequilibra. Y por lo tanto, cómo eso incide en nuestra relación con la lengua, es decir, en nuestra manera de reflexionar con la lengua y también en nuestro uso de la lengua. En definitiva, ese es el objetivo ulterior, ¿no? ¿Cómo tratamos nosotros con la lengua? Ya sea en términos de uso, como en términos de dar una reflexión más sesuda, más intelectual, más teórica, como profesionales que somos, en este caso de la docencia. Para ello entonces vamos a tomar básicamente tres elementos claves, que son la noción de referencia y referente, la relación entre las estructuras y los contenidos, y las nociones de información consabida y de conocimientos enciclopédicos, que son nociones o elementos o aspectos que aparecen en general en las tres disciplinas, ¿no? En la gramática, en la semántica y la pragmática. En algunos se hace más énfasis acá o allá, pero esto aparece todo el tiempo. Pero quisiera que ustedes retuvieran fundamentalmente la primera, la idea de referencia y la idea de referente, que vamos a definir así, para sacarnos de arriba este asunto rápidamente y pasar a otro. Digamos que la referencia es la operación mediante la cual la lengua se relaciona con el mundo. Es la operación que vincula expresiones lingüísticas con objetos del mundo, en un sentido muy abierto del concepto de referencia. ¿Tá? Y el referente no es otra cosa que el objeto del mundo al cual designan las palabras. Es decir, referencia y referente siempre se piensan en conjunto, ¿no? No hay referente sin referencia, y no hay referencia sin referente. Pero el punto que quiero que retengan así furiosamente, ¿sí? Que lo tengan ahí, se pongan al costadito de la cámara del Zoom un cartelito que diga que la referencia, como esta operación que relaciona lengua-mundo, es indispensable. Sin esa noción, nosotros no podríamos hablar de nada. Si no existiera esta operación propia de la lengua, que implica vincularse con los objetos del mundo, ya sean objetos concretos, como puede ser un celular, un mate, un libro, lo que sea, u objetos abstractos, como pueden ser la fe, la felicidad, la inteligencia, el amor, lo que ustedes quieran, si no existiera esa articulación entre la lengua por un lado y el mundo por el otro, que esa articulación llamada referencia, en principio no tendríamos lengua, por ejemplo, para empezar, y no podríamos hablar de nada. ¿Está bien? Eso es un punto que hay que retener. Muy bien, sigo. Ahora vamos a entrar directamente en la gramática. Y vamos a hablar un poquito sobre una distinción que es capital en la gramática y que cuando ustedes leen, por ejemplo, la Nueva Gramática, aparece medio que al principio del texto, con lo cual se nos está indicando que esa distinción que va a hacer la gramática es constitutiva de la gramática. En otras palabras, para que eso que llamamos gramática en el sentido científico de la cosa se constituya como una disciplina, como un saber, ¿sí?, necesita realizar determinados movimientos o gestos teóricos, uno de los cuales implica deslindarse de aquello que no va a estudiar. Es decir, trazar el perímetro del campo del cual sí se va a ocupar y dejar afuera de ese campo todo aquello otro que no va a ser objeto de su estudio, aunque más tarde o más temprano reaparezca por algún lado.
como, ya sea como una voluntad que la gramática tiene de ir a buscar cosas ahí afuera para entender lo que pasa en su interior, o como fenómenos que ocurren por la espalda de la gramática, a través de la gramática, o precisamente, como dice el título de la charla, en su inconsciente. ¿Cuál es ese movimiento, ese gesto teórico? Bueno, es la distinción entre oración y enunciado, que parece ser una distinción simple en el sentido de que ¿para qué darle tanta bola a esta distinción si al fin y al cabo lo que nos dice la gramática son tres peladas líneas acerca de lo que es la oración, de lo que es una oración? Y el enunciado nos dice, bueno, el enunciado es una unidad del discurso y por tanto pertenece a la pragmática, su estudio pertenece a la pragmática. Es decir, nosotros, los hablantes, producimos enunciados. Y la oración es una unidad estructural. Es, por definición, una unidad abstracta que se obtiene mediante el trabajo intelectual, mediante una operación de abstracción sobre la realidad, y por lo tanto ninguno de nosotros produce oraciones. De la boca nuestra nunca salen oraciones, salen enunciados. Tanto es así que hay dos autores de absoluta referencia y que uno no debe y no puede dejar de leerlos, que son Bakhtin y Volozhino. Son dos tipos que estuvieron relacionados entre sí y que los dos, por igual, rechazan contundentemente la noción de oración. Y bogan por el estudio de los enunciados. Cada uno con su énfasis, con sus matices, etc. Entonces, esta distinción que, como dije, ocupa un lugar minúsculo en la gramática, es, por el contrario, una distinción constitutiva, en tanto se traza la diferencia, se dibuja la diferencia entre el terreno discursivo y el terreno gramatical. ¿Sí? Ahora, está claro que esto es una ficción, porque la gramática no puede decir todo lo que dice si en algunas circunstancias no apela al uso al discurso. Entonces, bueno, si yo digo silla, tengo una palabra suelta, pero si digo esta silla, eso implica que yo estoy designando un objeto con relación a la posición que estoy ocupando como hablante, y por lo tanto ya estoy presuponiendo que está la lengua en uso. De modo tal que en la noción de determinante y de demostrativo, ¿sí?, o de identificación y determinación de los determinantes o los artículos definidos que encontramos en los sintagmas nominales, ahí ya está jugando el discurso, aunque nosotros tengamos la ilusión de que no. Entonces, esto es una ficción. El asunto es la siguiente pregunta, que se las tiro con toda la fuerza. Y es esta. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar, ¿sí?, por esa distinción? ¿Cuáles son las exclusiones que esa distinción presupone? Y ahí las tienen ustedes. Para el caso, cuando se habla del enunciado, y cuando al enunciado se le da una patada en el medio del traste, digamos, y se lo manda bien lejos de la gramática, resulta que con la noción de enunciado, al menos como la estoy planteando yo, recuerden en ese cruce entre el psicoanálisis y la lingüística, ¿sí?, hablar de enunciado implica necesariamente hablar de estas tres nociones que tienen ahí abajo: sujeto, historia e ideología. Entonces, la gramática se desentiende por completo de estas tres nociones. La primera de las cuales, ¿no?, el sujeto, a su vez se vincula con la noción de deseo y de inconsciente, que son dos cosas muy boludas, digamos, muy saladas, muy importantes. Ahora, ¿qué nos propone para llenar ese agujero? Bueno, ahí empiezan los problemas. Aparece una noción que
que claramente tiene un cuño chomskiano, ¿no? Quien la propone es Chomsky, que es la noción de hablante-oyente ideal. ¿Está bien? O sea, es una ficción teórica que ocupa un lugar capital en la teoría de Chomsky, en el sentido en que el hablante-oyente ideal produce oraciones, genera oraciones, vamos a decirlo un poquito más con el lenguaje chomskiano, genera oraciones e interpreta oraciones de acuerdo con esa competencia que él tiene, con ese saber gramatical, ¿verdad? Cuyas reglas configuran una especie de software archicomplejo que nos dicen cómo producir adecuadamente oraciones gramaticales, es decir, conforme a las reglas de la gramática, y cómo interpretar oraciones que nunca antes habíamos escuchado en la vida. Ustedes estas hipótesis ya las saben, son las hipótesis de Descartes, las hipótesis de Platón, que el señor Chomsky alguna vez formulara en unas conferencias muy lindas que se llaman conferencias de Managua. Ahora, el asunto es que tenemos ahí las nociones también de historia y de ideología. Y ahí se va todo al quinto carajo, digamos. Porque la noción de ideología no debe ser leída como una especie de espejo, vidrio esmerilado o sucio, digamos, o imagen invertida de la realidad, ¿no? La forma en la que fue definida por Marx y Engels allá hace muchos años en la ideología alemana, ¿no? Digamos, la ideología como una imagen invertida de la realidad o como el lugar de la alienación, de modo tal que yo tengo que hacer un trabajo bastante arduo para poder descorrer el velo que me impide toparme con la realidad tal cual es. Y si yo logro descorrer ese velo ideológico, finalmente me doy con la claridad más absoluta de la verdad. Ideología no va por ese lado. Es un sentido un poquito más interesante que proviene de un marxista, sin duda, que se llama Luis Althusser, un texto que también es probable que hayan leído, que se llama Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Bien. Y vamos a plantear que el discurso es precisamente el lugar en el cual se articulan la lengua, la historia y la ideología. Tomá. Y Pavó y Patutía Gregorio. Es una articulación compleja, problemática, pero efectivamente todo eso funciona en el discurso. Entonces, dicho esto, vamos a atender ahora a un postulado que funda, escuchen bien, un postulado que funda la gramática, la pragmática. Ustedes saben que de algún modo la pragmática se sitúa, o sea, sus orígenes se sitúan un poco más o menos en los trabajos de John Austin, ¿no? En ese libro extraordinario que se llama Cómo hacer cosas con palabras. Por supuesto que la gramática viene prefigurada bastante antes, ya venía prefigurada en Wittgenstein y en otra gente, pero de algún modo, ya sobre la década, finales de la década del 50, estas conferencias que da John Austin, de algún modo, así como el curso de lingüística general se toma como el nacimiento de la lingüística, de algún modo el libro de Austin se toma como el nacimiento de la pragmática. Pero esas conferencias seminales quedan sin desarrollar muchos problemas, y quien recoge el guante de eso es John Searle, un filósofo analítico norteamericano que escribe un libro también de referencia, un mojón que baliza, un libro que baliza muy claramente el campo de la pragmática, que se llama Actos de Habla. ¿No? Y en ese libro, que es del 60, más o menos unos 10 años después del libro de Austin,
El tipo dice lo que van a ver ahora. Y agárrense, porque se viene una, dice John Searle. Dice, recuerden que la pragmática es el estudio de la relación de los usuarios de la lengua con la lengua en un contexto dado. Por lo tanto, los hablantes cuando usan la lengua quieren decir algo, tienen ciertas intenciones y a través de la lengua se vinculan con el otro, ¿no? Con el oyente, en un contexto, en una situación. Entonces ahí tenemos lo que John Searle denomina el principio de expresabilidad, según el cual, Leo dice, al hablar, dice John Searle, intento comunicar ciertas cosas a mi oyente, haciéndole que reconozca mi intención de lograr ese efecto. Hasta ahí, todo bien. Y tan pronto, dice, como el oyente reconoce qué es lo que yo intento lograr, se logra, en general, el efecto que se pretendía. Y uno dice, loco, ¿no te parece que se te escapó algo ahí? ¿No te parece que ese esquema de comunicación es impresionantemente simple? Que es una relación lineal entre lo que sale de la boca de un hablante y lo que el otro interpreta, y además, el otro no solamente interpreta el contenido de lo que vos estás diciendo, sino que interpreta cuáles fueron las intenciones que te llevaron a decir eso. ¿No se te fue un poco la mano, John Searle? Y después agrega, el oyente comprende lo que estoy diciendo tan pronto como reconoce que mi intención, al emitir lo que emito, es una intención de decir esa cosa. Bueno, naturalmente que muchas críticas ha recibido esto, entre las cuales están las que voy a decir ahora. En primer lugar, se plantea que la idea de comunicación subyacente a este pasaje es una idea en la cual el hablante y el oyente convergen en un espacio de coincidencias y de transparencia, ¿no? Donde el que habla dice cosas que le resultan transparentes para él mismo y para el otro. Y que además siempre existe en la lengua las formas adecuadas y justas para decir lo que uno quiera decir. Solo que es un problema de habilidad o de conocimiento o de destreza de parte del oyente el hecho de poder reconocer esas formas, encontrarlas y ejecutarlas. Y desde el lado de la recepción, desde el lado del punto de vista del receptor, del oyente, pasa lo mismo, es decir, el otro, o sea, el emisor me resulta transparente, me resulta accesible, lo que el tipo está diciendo me resulta plenamente descodificable. De modo que lo que predomina en esta noción de comunicación es la idea de completud, la idea de homogeneidad, de transparencia, de coincidencia. ¿Sí? Es un poco lo que el tipo dice. O por lo menos de la pragmática en sus, digamos, en sus primeros balbuceos, en mi opinión, ¿sí?, está presente de punta a punta en la gramática. Es decir, si uno lee una gramática, haciendo resonar en esa lectura, ¿sí?, este postulado del principio de expresabilidad, se van a dar cuenta que está todo el tiempo. Es decir, este principio no solamente subyace a lo que dice una gramática, sino que la sostiene. Esa es mi hipótesis. ¿Está bien? Por supuesto que como todo es criticable, en fin, como ustedes quieran. La pueden destrozar después si quieren, pero esa es la hipótesis que quiero llevar por acá. ¿Está bien? Ahora voy a fundamentar esto. Es decir, voy a mostrarles algunos pasajes de la gramática, o sea, de pasajes de dos libros de insospechada solvencia y de referencia que seguro ustedes leyeron, donde van a notar esto que estoy diciendo. Y ahí es donde me gustaría, con la cuña, digamos, o con el picafierro, aquel coso que uno, y el martillo, empezar a darle, y mejor, si tuviéramos un martillo hidráulico,
hacer pelota los cimientos de esto. Entonces miren ahí. Estos son dos pasajes de dos gramáticas importantes, aunque las dos sean manuales, y los dos pasajes tienen en común que hablan acerca de los determinantes. O sea, ustedes figúrense el campo del sintagma nominal, ¿sí? O sea, una construcción nucleada por un sustantivo, y a su vez, figúrense ese campo, un sintagma nominal determinado, particularmente con el artículo definido, él o sus variantes, ¿no? Y en ese contexto es en el que vamos a ver esto. Entonces, Di Tullio, ¿no? Di Tullio, sacamos el sombrero, ya poco con Di Tullio, dice, los determinantes, en general, ¿no?, dotan al sintagma nominal de valor referencial, es decir, le permiten al sintagma nominal o al sustantivo vincularse concretamente con un objeto del mundo. Porque hasta que un sustantivo no está determinado, no encarna, no ancla en la realidad específica. Entonces dice, hacen posible la identificación del referente. Y ahí, si uno escucha con el estetoscopio, auscultando este discurso gramatical, ya hay un primer problema. Porque se parte de la base de que efectivamente cuando un sintagma nominal está determinado, la identificación del referente es posible. Luego dice, el artículo definido se caracteriza por presuponer la unicidad del referente. Es decir, dar a entender de antemano que el objeto del mundo al cual nos referimos es unívoco, es único. ¿Sí? Es decir, que la descripción que le sigue es satisfecha por un solo individuo o por el conjunto que la cumple. Por supuesto, siempre en relación con el contexto o la situación. Y acá se prenden todas las alarmas de todos los colores. Fíjense la trampa que hace Di Tullio. Es una trampa extraordinaria. Incluso uno podría decir que ella es víctima de esa trampa, en el sentido que no creo que no le estoy atribuyendo las intenciones de querer hacer que tropecemos en esa piedra. Fíjense que en ese pasaje hay una expresión de reformulación, ¿no? Lo que sería un marcador del discurso de reformulación, que es la expresión es decir. La expresión es decir implica que lo que está a su izquierda es equivalente a lo que está a la derecha, es decir, introduce una paráfrasis de algún modo, ¿no? Pero plantea que el contenido de lo que está antes equivale a lo que está después. ¿Está bien? Ahora, fíjense, en mi opinión, no es lo mismo presuponer la unicidad del referente y señalar que la descripción que le sigue es satisfecha por un solo individuo o por el conjunto que la cumple. Porque aquí lo que hace Di Tullio es una voltereta al mejor estilo del Cirque du Soleil, que es introducir, medio como de contrabando, la gran palabra de la cuestión, y la gran palabra de la cuestión y la gran palabra en cuestión, que es la descripción. Fíjense que este pasaje nos está proponiendo entender la referencia, ¿se acuerdan, no? La articulación de la lengua con el mundo, ¿sí? Nos está proponiendo entender la referencia en términos descriptivos, es decir, que la lengua describe al mundo, ¿está bien? Y que los objetos que están ahí satisfacen esa descripción. Y por lo tanto, tenemos lengua por acá, mundo por acá, objetos o referentes por acá. La operación referencial que los liga es esencialmente descriptiva. Lo cual quiere decir que tenemos que pensar en términos de rasgos, de propiedades o de atributos, y de coincidencias de los elementos de un lado y del otro. Bueno, acá la idea de descripción va a llevarnos a pensar que efectivamente la lengua funciona instrumentalmente con relación al mundo. Es decir, que la lengua
es un instrumento de comunicación que nos conduce al mundo a través de la descripción. Pero nunca que el mundo está construido lingüísticamente. Es decir, la hipótesis de que la lengua construye al mundo, que es infinitamente más sofisticada que la idea de que la lengua refleja al mundo, lo espejea, lo especula, o yo qué sé qué, ¿sí? O sea, tal como aparece aquí en Di Tullio, el mundo y la lengua están dados de antemano como dos entidades o dos órdenes diferentes que se ponen en relación a través de la referencia, que es, ante todo, una operación descriptiva. Y a través de la cual uno puede identificar los objetos del mundo con precisión, tal como dice la cita de abajo de otros ilustrísimos gramáticos, ¿no? El señor Ignacio Bosque y el señor Javier Gutiérrez Rejach. Dice, hablando de los determinantes, ¿no? Como indica su etiqueta categorial, los determinantes determinan o especifican la referencia del nombre sobre el que inciden. Es decir, otra vez la misma voltereta, precisan su cantidad. Precisan, no precisan su cantidad. Generan un efecto de precisión. Precisan su referencia. ¿Está bien? El objeto del mundo referido queda identificado con precisión. Y también precisan otras propiedades relacionadas con estas, como son las de posesión, de eixis, etc. Se dan cuenta de que estamos siendo empujados a concebir la lengua en su relación con el mundo en términos descriptivos. Claro, uno podría decir, la gramática no puede no hacer esto, no puede plantearse las cosas de otra manera, y efectivamente tiene la derecha quien objete eso. Ahora bien, el hecho de que la gramática no pueda hacer esto de otro modo que el que lo hace, que como lo hace, no implica que uno no pueda observar cuál es el modo en que la gramática me pide que yo entienda la lengua con relación al mundo. ¿Sí? Entonces acá hay una especie de paradoja impresionante, que la voy a decir, y me da un poco de miedo, porque es un poco temerario lo que voy a decir. Que es lo siguiente. Nadie pone en duda de que la gramática, como disciplina, ¿verdad?, muestra el intrincado funcionamiento de las estructuras lingüísticas, y las describe y las explica. Y por lo tanto, nuestra relación espontánea con la lengua queda suspendida en el sentido en que observamos cuál es la magia de eso. Es decir, hay una actitud meta, ¿no? Como metalenguaje, que exhibe la lengua y la muestra, la saca del habitual olvido en el que vivimos, porque evidentemente cuando uno va a una panadería a pedir 300 gramos de lionesa sin jamón, uno no se pone a pensar con una conciencia paranoica en cómo pide la lionesa con jamón, si hay una preposición en lionesa con jamón, que diferenciaría si uno dijera lionesa de jamón. No se pone a pensar eso. Entonces ahí hay una especie de necesario olvido que nos permite funcionar sanamente como humanos en nuestra vida cotidiana. Entonces, ahí hay una especie de puesta de relieve de la lengua y de sacarla del olvido. Pero al mismo tiempo, y por eso decía que era una paradoja, en la medida en que nos propone pensar la relación referencial en términos descriptivos, olvida la lengua. A la vez, en tanto la instrumentaliza en sus explicaciones, para mi gusto, ¿no? La olvida. Y ese olvido, del cual fue este segundo olvido, digamos, no el olvido de base con el que llegamos al mundo, sino este segundo olvido, es bastante, ¿cómo decirlo?,
Pongan ustedes la palabra que quieran, no lo voy a decir, no voy a decir ninguna palabra, pero es muy costoso, ¿no? Es muy costoso, en términos críticos, digamos, en términos de nosotros, como sujetos críticos, en fin. Perdón, voy a poner uno más. Di Tullio, Bosque y Gutiérrez Hatch, y ahora la nueva gramática. ¿Está? Un pedacito extraído del manual, ¿no? Que es de 2010, la página 268, también hablando sobre los determinantes, en particular sobre el artículo determinado. Dice, los grupos nominales que llevan artículo determinado son definidos, puesto que denotan entidades que el hablante supone identificables en un contexto a partir del contenido léxico del sustantivo y de la información que comparte con su interlocutor, denominada información consabida. ¿Se acuerdan de que hoy al principio aparecía esta categoría? Y dice la gramática, y esto que va a decir ahora es una cuestión de pragmática, no de gramática. Dice, alude esta información al complejo sistema de conocimientos enciclopédicos, contextuales y situacionales, así como de inferencias que se pueden deducir a partir de la información disponible. Aunque en sentido estricto, dicha información no es siempre consabida por el receptor, el artículo determinado indica que el emisor la presenta como tal. Bien, me voy a pegar un salto acá, para que vean esos dos ejemplos, y tratemos de pensarlos en términos de lo que leímos hace un ratito, y lo contrastemos con lo que aparece ahí en naranja. Perdón, ahí. Dice, lo que está en naranja es una cita de un psicoanalista, ¿no? O sea que nadie puede pensar que tiene relaciones de amor con la gramática. Dice, el sujeto que habla, no es amo y señor de lo que dice. En cuanto habla, en cuanto piensa que utiliza la lengua, en realidad es la lengua quien lo utiliza a él. En cuanto habla, siempre dice más de lo que quiere, y al mismo tiempo siempre dice otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que se está poniendo en cuestión aquí? La propia noción de referencia, la propia operación referencial en los términos en los que lo plantea la gramática. En otras palabras, aquí Jacques-Alain Miller, no niega la referencia. Lo que sí hace es mostrar que cuando se habla, nunca se dice exactamente lo que se quiere decir, y por lo tanto, todos los efectos de identificación del referente, de presuposición de la unicidad, de eso que se comparte la información con el oyente, etcétera, etcétera, todo lo que leímos antes, todo eso, incluso lo del principio de expresabilidad, no funciona así. O en todo caso, es un efecto ilusorio del funcionamiento de la lengua. Pero las cosas no caminan bien. Más bien caminan mal. Caminan, pero mal. Cuando digo caminan mal, no hay que pensar que en algún momento vamos a poder encontrar la forma de que caminen bien. No, no. Van a seguir caminando y van a seguir caminando mal. Pero no hay otra. Así es la lengua. Fíjense el ejemplo número 1. Dice, el uruguayo toma mate y come asado. Efectivamente, el sintagma del uruguayo es un sintagma nominal. ¿Sí? Además de ser un sintagma nominal, está determinado. ¿No? Ahí es claramente un determinante. Y además ese determinante es un artículo determinado o definido. Por lo tanto, uno puede decir que ese sintagma nominal tiene la capacidad de identificar un objeto del mundo con precisión, según lo que decían Bosque y Gutiérrez Hatch, y que ese objeto del mundo, según lo que decía Di Tullio, lo presuponen, lo dan a entender como unívoco.
como algo más o menos cerrado, más o menos acabado y delineado. Es más, si uno profundiza un poquito aquí, se dará cuenta de que el uruguayo también produce un efecto que es el efecto de prototipicidad, es decir, se está hablando de una entidad que recoge un conjunto de rasgos o de atributos que se consideran prototípicos, y por lo tanto, esa entidad, ¿sí?, es una especie de entidad promedio o entidad estándar, que no existe ciertamente en la realidad, porque el uruguayo no existe, sino que el uruguayo es una construcción, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se construye el referente del uruguayo? Si nosotros asumimos lo que plantea la gramática, tendríamos que pensar la lengua por aquí, el mundo por acá. Y tendríamos que pensar que aquí, en este lado, al lado del mundo, efectivamente hay una entidad provista de una realidad que tiene un conjunto de rasgos, y que lo que hace la lengua es copiar o describir esos rasgos y los atrapa. Y que efectivamente en el mundo existe el uruguayo. La hipótesis que yo les propongo es la contraria. Es pensar que en realidad el contenido de este sintagma nominal no responde de ningún modo a los rasgos del objeto designado, sino al conjunto de discursos que hablan del uruguayo. Es decir, para simplificarla, a la gente hablando acerca de lo que la gente piensa que es ser uruguayo. Quiere decir que en lugar de ver un objeto del otro lado del uruguayo, habría que ver un conjunto de enunciados que han tomado a su cargo describirnos lo que es el uruguayo, y por lo tanto están sujetos a la historia, en el sentido de que no siempre se ha pensado que el uruguayo, prototípicamente hablando, estaba constituido de la misma forma. Es más, uno podría interrogarse, ¿cuántos son los rasgos que componen a la entidad el uruguayo? ¿3? ¿4? ¿25? ¿Qué es? ¿Comer asado? ¿El Maracaná? ¿Hinchar por la celeste contra Perú? ¿Tener la casita en la playa? ¿La escuela bareliana pública, ¿no?, gratuita, laica y obligatoria? ¿Qué es lo uruguayo? Incluso es posible que entre dos personas, muy amigas, etcétera, etcétera, no tengan la misma idea de lo que es el uruguayo. Quiere decir que si quisiéramos definir la entidad uruguayo en términos de rasgos o atributos, tenemos dos problemas. Tenemos el primer problema, al menos, el primer problema es cuántos rasgos hacen al uruguayo. Y por lo tanto, cuanto más vayamos sustrayendo esos rasgos, menos el uruguayo tenemos. Y además, ¿cómo los ordenamos en una especie de jerarquía? Porque, ¿cuál rasgo está por encima? ¿Yo soy más uruguayo por comer asado que por desear la casa en la playa, o al revés? Quiere decir entonces que allí no hay una entidad, sino una serie de discursos que lo que hacen es ir dándole una forma cultural a eso. Pero cuando digo forma cultural, no estoy distinguiendo cultura por un lado y lengua por otro. Es más, estoy usándolos prácticamente como sinónimos. ¿Sí? No es que la lengua sencillamente recoja lo que el discurso dijo en otro lado. No, porque ese discurso, que supuestamente circula por otros lados, que no tendría que ver en principio con la gramática, utiliza este sintagma nominal una y otra vez. Y por lo tanto, la distinción esa tan taxativa y tan clara, que estaba presupuesta en la distinción enunciado-oración desde el principio, se borra por completo. El campo del discurso y el campo de la gramática se borran por completo. Entonces, pensar en términos de un hablante oyente ideal a la Chomsky
es bastante problemático porque tiende a reducir considerablemente el funcionamiento de la lengua y olvida casi por completo el funcionamiento del discurso. Ese es un primer problema. Y otro problema, no primero, segundo, tercero o cuarto, es que ese sintagma nominal, a la vez que designa un objeto del mundo, opaco, problemático, en permanente constitución, también produce un efecto que llamamos interpelación ideológica. Es decir, hace que yo participe de una tradición. Me propone participar de una tradición, de una historia, de una manera de inteligir la identidad nacional. Digamos, ese sintagma que siempre me resulta muy extraño, eso que se habla de la identidad, ¿sí? Y particularmente la identidad nacional. Bueno, el uruguayo me propone una forma de inteligirnos a nosotros mismos como, ¿sí? Como un grupo social provisto de una identidad. Es decir, es una hipótesis de inteligibilidad o de intelección. O para decirlo, como lo diría Jacques Rancière, que es un filósofo que me gusta mucho, el uruguayo produce un efecto de sensibilidad, en el sentido más bien etimológico, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y lo oriental, ¿no? ¿El oriental entra acá o no entra acá? Es decir, podríamos decir el oriental guión uruguayo. ¿El oriental y el uruguayo son dos formas de decir lo mismo? ¿El uruguayo qué es? Es decir, antes de 1831 o 1830, no podemos hablar del uruguayo en términos estrictamente administrativos, por ejemplo, o burocráticos. Y después de 1830, ¿podemos seguir hablando del oriental? Se dan cuenta que el problema no tiene que ver con la realidad, no tiene que ver con las características de los objetos del mundo, como si esas características definieran las cosas. En definitiva, y para terminar con esta exposición y no extenderla más y poder hacer un intercambio lo más extenso posible, la cosa es como la propone un filósofo esloveno que se llama Slavoj Žižek. El tipo dice esto, es impresionante, dice, nosotros con las palabras, particularmente con los sustantivos, no nos relacionamos con los objetos del mundo de manera transparente y directa, porque cualquier sustantivo es una determinación simbólica, dice el tipo. Le pone el siguiente ejemplo. ¿Cuál es, se pregunta Slavoj Žižek, el grano de arena de más que hace que yo, cuando tengo arena en las manos, pase de no tener un puñado a tener un puñado? O al revés, ¿cuál es el grano de arena de menos que hace que yo pierda el puñado? Está bien, empíricamente hablando, ¿cuál es el grano que si yo lo sustraigo de mi mano, ya no tengo más un puñado? Tengo otra cosa que quizás no tenga nombre, pero no es un puñado. Porque naturalmente, puñado presupone algo que no es un puñado. El problema es que no es un asunto de cantidad de granos. O al revés, ¿no? Yo tengo un montoncito de arena acá, ¿no? Así, apenitas, y uno dice, no, todavía no tengo un puñado. Y le voy agregando granitos y eso se va creciendo, y la pregunta empírica, brutalmente empírica, sería, ¿cuál es el granito que yo agrego que decide el pasaje, la transformación de ese montón de granos a la idea de puñado? Y Žižek responde, siempre lo sabemos a posteriori. Me doy cuenta de que no tengo más el grano de arena, perdón, el puñado de arena, cuando lo perdí. O me doy cuenta de que tengo el puñado cuando ya lo tengo, cuando ya fue constituido.
Es decir, el significado aparece retroactivamente y no hay tutía. Por lo tanto, la pregunta, ¿cuál es el grano de más o el grano de menos?, tiene que dejarse siempre abierta, no puede responderse. Y esa es, digamos, la vuelta de tuerca hegeliana al razonamiento que la gramática nos propone cuando piensa la relación de un sintagma nominal con el mundo en términos descriptivos. ¿Está bien? Por ahí la cosa. Creo que estamos en una hora adecuada para que pare de hablar. Y abramos una instancia de... Antes voy a mostrarle un poco la bibliografía para que vean que ahí tienen un poquito. ¿Sí? Bosque, los fundamentos de sintaxis formal, de Tullia, que conocen. Una cita que yo no les leí, pero que había sacado de la gramática descriptiva, del capítulo sobre el artículo que escribe Manuel Leonetti. Y después, la cita de Jacques Alain Miller sobre la relación del sujeto con la lengua. Esto que hablé al final de Zizek no aparece. Bueno, los oigo. Hola, buenas. Analía, Santiago, Charlie. ¿qué tal? Sí, ¿Qué tal? buenas. Encantada de estar acá con todos. Me quedó clarísima la trampa esa en la que caemos, ¿no? Con la oración y enunciado, el discurso, y que en realidad la oración no escapa, ¿no? A eso. Me quedé pensando en lo que comentabas del grano de arena y el puñado, y dónde está ese grano que hace del grano de arena a que pase a puñado, y pensaba en la voluntad, en lo que se quiere que sea. A ver, vos decís que no te estaría entendiendo mucho. Vos decís que Bien. el hablante puede decir que esto es un puñado aunque tenga 4 granitos. Yo creo que sí. Que cuando emitís una oración, un enunciado, bueno, capaz que es profesora de literatura y en realidad creo que siempre está eso de lo que uno interpreta y lo que uno quiere expresar. Sí, Pero sí. no sé si, o sea, mi cuestión es, evidentemente no es una respuesta, queda ahí pendiente, como vos decís, pero hasta qué punto la voluntad de lo que yo quiero que sea o quiero expresar como hablante, que participo de discursos y demás, pero que en el momento que enuncio es mi discurso, no participa la voluntad. No sé, es lo que me quedé como Bueno, no sé, pensando. mirá, yo pongo 10 granitos de arena, ¿no? Agarro una tapita de Coca-Cola, la lleno de arena y la pongo en la mano. ¿Vos dirías que tengo un puñado ahí solo porque yo quiero tener un puñado ahí? No, digo que en el momento que lo veo y lo enuncio, es como relativo, ¿no? El qué es. Y lo que, no sé, me parece que ahí la voluntad puede estar, la voluntad del que enuncia, ¿no? En decir lo que quiere que sea. No sé, es lo que me quedé pensando, bueno, como para participar y voy a retomar lo que has dicho. Me parece que no, porque el problema va a persistir. O sea, yo tengo esa tapita de Coca-Cola llena de arena, la pongo sobre la mano, y entonces me planteo si a eso lo puedo nombrar puñado de arena. Y yo creo que la respuesta más adecuada es decir que no. Y ahí viene el movimiento. Entonces, ¿cuántos granos más le tengo que sumar a eso para llegar a tener un puñado? Porque evidentemente si yo tengo toda la mano llena y cerrada así, nadie va a dudar de que tengo un puñado de arena por más que se me esté cayendo por los costados. Pero de algún modo tuve que pasar desde el cosito ese a toda la mano, ¿no? Sumándole entidades eventualmente separables, segmentables, ¿no? Ujú. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la que define el límite entre una cosa y la otra? Y no hay respuesta posible para eso. Justamente el ejemplo quizás pueda parecer ridículo, pero es mostrar cómo cuando uno piensa la lengua
en relación con el mundo en términos descriptivos, de algún modo empiriza esa relación, ¿sí? De un modo un tanto inaceptable, porque hace que todo el lenguaje funcione con respecto a la realidad como si fuera una descripción. Correcto. Ahora bien, vamos a hacer esta vuelta de tuerca. Al mismo tiempo, tenemos que pensar así. Es decir, no podemos eludir la idea de que efectivamente las palabras describen el mundo. Y porque es una relación paradójica absolutamente irresuelta. Es decir, si yo no pensara que el mundo está hecho de una sustancia eventualmente descriptible por la lengua, no puedo vincularme referencialmente con el mundo. No obstante esto, aplica lo anterior. La relación referencial es necesaria y a la vez ilusoria. Sí. Quizás esto pueda provocar ciertos montos de angustias porque uno queda preso en una especie de círculo irresuelto, según el cual yo tengo que pensar las cosas en términos de una descripción y de la lengua funcionando como un espejo del mundo, pero al mismo tiempo las cosas no funcionan así. Y las dos cosas ocurren en la misma medida. Vos fijate que si yo no encontrara una especie de base en la sustancia o base empírica, es como si a cada palabra que usara le pusiera comillas, ¿está? A cada palabra. Entonces yo voy al supermercado o al almacén de barrio y pido los 200 gramos de lionesa con jamón, pero cada vez que sale una palabra de mi boca la entrecomillo. Entonces digo, quiero, entrecomillado, 200, entrecomillado, gramos, entrecomillado, de, entrecomillado, leonesa, entrecomillado, con, entrecomillado, jamón, entrecomillado. ¿Qué pedí? ¿Te das cuenta que el lenguaje es tan hijo de la madre, digamos, que no puede funcionar con todas esas comillas así? ¿Está bien? Pero el hecho de que yo necesite sacar esas comillas para poder hablar del mundo, también me hace caer en la trampa de que efectivamente el lenguaje está reflejando el mundo. Entonces es un nudo, ¿está bien? Un nudo auténticamente dialéctico, del cual no puedo escapar. Porque el lenguaje no es un instrumento de comunicación en primer lugar y sin embargo funciona como si lo fuera. O en determinado nivel de su funcionamiento aparece como si fuera un instrumento de comunicación. Fíjate, voy a usar un ejemplo que usa Sandino Núñez, no sé si lo conocen, un filósofo oriental, importante, ¿no? Oriental de la banda oriental, ¿no? El tipo dice, imagínense usted traza una curva, así, una línea que va ascendiendo, y está como toda línea ahí, son un montón de puntitos, ¿no? Y uno dice, ¿cuál es el punto empírico, ¿no? en la realidad que uno puede definir que muestra el pasaje de el salto al vuelo? Porque uno me dice, ah, bueno, pero si demoras en caer estás volando. Yo qué sé. Y si caes medio rápido, saltaste, no volaste. Sí, pero eso lo sé después. Lo que yo estoy preguntando es, estoy viendo la acción, por lo tanto no sé qué va a pasar, y tengo que determinar el punto empírico exacto en el cual ese salto se transforma en un vuelo, deja de ser salto y pasa a ser vuelo. Ese punto, en la línea ascendente, puede ubicarse en el lugar que a uno se le antoje. Y después de que se podrá mover del lugar, pero una vez que se ubicó, vamos a decir, lo que está antes es saltar, lo que está después es volar. Pero el problema no es ese. El problema es que para que exista un salto, la noción de salto, y exista la noción de vuelo, yo tengo que tener las dos nociones opuestas. Tengo que poder oponer
la noción de salto y la noción de vuelo. Entonces lo que importa aquí no es que la noción de salto exista en sí misma, y que la noción de vuelo también exista en sí misma, sino que exista la barra que opone salto y vuelo y me permita pensar esa situación. Y eventualmente hacerme esta pregunta de dónde poner el puntito que marca la diferencia, aunque eso sea para la lengua absolutamente relevante. Capaz que es relevante para otras cosas, pero la lengua no funciona poniendo puntitos empíricos en el mundo. ¿Me explico? Es lo mismo si vos pensás, ya te doy la palabra, María Noel, si vos pensás en bajo y alto, ¿cuándo una persona deja de ser baja para pasar a ser alta? ¿O cuándo deja de ser alta y se vuelve baja? ¿En qué milímetro? Eso solamente puede ser puesto arbitrariamente. Conceptualmente, en términos de cómo funciona el lenguaje, lo que importa es la oposición bajo-alto, porque si yo no tengo la barra que opone las dos cosas, tampoco tengo bajo y tampoco tengo alto. Entonces, si uno vuelve a la enseñanza susuriana de que todo signo lingüístico es lo que los demás no son, lo que importa allí es el no, no el sí. Es decir, lo que importa es la negatividad que me permite oponer signos, ¿ah? Y no lo que cada signo designa por sí mismo, porque eso es el resultado de la oposición, que es lo que pasa con saltar, volar, alto, bajo y todo lo que ustedes quieran pensar. Y aumento la apuesta. ¿Qué pasa si nosotros no tuviéramos la distinción entre la lengua y la realidad? Porque esa es una distinción, lengua barra realidad. La realidad es lo que no es lengua, y lengua es lo que no es realidad. Y por lo tanto, yo las articulo mediante la referencia, y con la lengua hablo de la realidad. Pero si esa distinción no existiera, si la barra que separa lengua de realidad no existiera, ¿qué tengo? ¿Con qué me quedo? Con perdón de la inspectora de María José, pero creo que me volvería una especie de Funes. Funes el memorioso, ¿no? Que de memorioso no tiene un ápice, ¿no? Porque más que memorioso es mitológico. Puesto que Funes, en cierto nivel, ilustra los límites mismos de nuestro pensamiento. Fíjense que pensar a Funes es imposible. Imaginarse a Funes es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros somos como el narrador. Pensamos, o sea, abstraemos, comparamos, oponemos. Eso además Borges lo dice, el narrador lo dice explícitamente. De Funes no piensa, dice. Entonces si no piensa, no tiene lengua. Lo de Funes es otra cosa, no sé. María Noel. Buenas noches. Espera que voy a tratar de bajar la mano. Ahí está. Y date a conocer. No. A ver, un segundo. No, ni siquiera me ven, estoy como en las sombras porque estoy escondida de mis hijas. Es como Blair Así Witch. que, sí, no, en serio. No, nadie está detrás de mí, no hay bosque, no hay nada, pero estoy literalmente escondida de mis hijas. Espera que mirá, estoy con una linterna tomando apuntes. Sí, no, en serio, es como tenebroso, pero es cierto. Te aparece texto sentido, si lo estás filmando. Sí, es todo. Es todas las películas que vimos en la juventud acá en este momento. Primero que nada, muchas gracias por la instancia y por haber por haber tenido esta segunda oportunidad, porque la primera me quedé afuera. Y yo a la vez que estoy hablando, estoy pensando también, ¿no? Entonces estoy como reflexionando, me quedé con muchas cosas en la cabeza. Voy a puntualizar algunas.
Primero que esto parece como una continuación de una conversación que hubiera empezado en el día 1 de lingüística en el IPA, que mi primera clase del IPA fue lingüística, y esto parece como terminar esa conversación, pero ahora sí entendiendo de lo que hablan, que no me pasaba el primer día del IPA en lingüística, ahora sí. Y siento que empiezo a compartir determinados códigos con docentes que en su momento yo me sentía como muy, muy distante, ¿no? Y ahora después de como tantos años de profesión y de ir ejerciendo y de seguir aprendiendo, finalmente termino de entender de qué se está hablando. Por otro lado, quería comentarte que cuando leí el libro de Austin, cómo hacer cosas con palabras, después no tuve con quién conversarlo. Entonces, había 3 cosas que te quería preguntar, tomé apuntes, ¿no? Con respecto a los actos de enunciación. Y quería saber si podías profundizar un poquito más, si capaz que lo tenías pensado o no. O sea, a ver, viste que habla de los actos, bueno, del enunciado performativo y del enunciado, a ver, ayúdame vos, constatativo. Ujú. Quería ver si podías hacer como una distinción o una explicación, porque a lo que lo nombraste, bueno, ya me quedé con las ganas de entender un poco más. Y por último, que repitieras el nombre del filósofo esloveno, porque ahora con el tema de los granos de arena voy a tener que ponerme a pensar, porque yo también soy de literatura y esto de que el significado aparece retrospectivamente me quedó como, creo que fue Gabriela hoy, quedó resonando y voy a tener que leer un poco más. Retroactivamente, Bien, no viste, retrospectiva. no, es que leí mal mis propios apuntes, anoté retroactivamente, acordate que estoy en la Bueno, el penúltima. texto, el filósofo se llama Slavoj Žižek, o con doble Z, y, ¿no? Sí, Žižek, yo qué sé. sí, Y este ejemplo está en un libro que se llama El más sublime de los histéricos, el más sublime, sí, y está en el capítulo, no me acuerdo, está ahí, bien, no, pero está ahí. bien, Después, en todo caso, te paso el dato sí, está más. bien, ¿No? está En cuanto bien, a lo de los enunciados constatativos y los enunciados performativos, es la distinción según la cual no hay enunciados de los cuales se puede decir que son verdaderos o falsos, ujú, su contenido es verdadero o falso, ¿no? Tipo, yo puedo decir sí, llueve, y entonces puedo mirar para afuera y decir, no, es falso o es verdad, de modo tal que el enunciado se pone a jugar en términos de una adecuación o inadecuación con respecto al mundo, ¿no? Describe o constata un estado del mundo, y por lo ujú, tanto los enunciados constatativos más prototípicos o paradigmáticos son las aserciones, cualquier aseveración, sí, y esa es una tradición filosófica fortísima, porque es la que inaugura Aristóteles a través de lo que él llama enunciados sí, apofánticos, que son los sí, enunciados que pueden someterse al régimen veritativo. O sea, un régimen veritativo es precisamente este, ¿no? Es decir, bueno, de un enunciado vos podés decir que es verdadero o es falso. bien, Y los performativos son los enunciados que crean mundo cuando se dice algo. Entonces, cuando el cura claro. dice, te bautizo, él no Sí, está o los declaro, constatando ninguna realidad, sino que está bautizando cuando dice, te claro. bautizo. Sí, 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 si no me equivoco, en el libro usa el ejemplo, bueno, los declaro marido y mujer, ¿no? Algo Declarar marido y así. mujer, Sí, bautizar, prometer, hay varios, sí, bien, ¿no? está. Y además hay una diferencia interesante, porque vos los constatativos los podés usar en pretérito. Vos podés decir, ayer llovió, Ujú. pero no podés usar Sí, los claro. performativos en pretérito. No podés decir, te prometí tal cosa, porque si vos decís, te prometí, no estás Ujú. prometiendo en el acto. No, Estás sí, describiendo o haciendo referencia a lo que sí, dijiste ayer. Pero la claro. promesa tiene que ocurrir en el mismo momento en que vos usás el verbo prometer, Del y acto. para eso el verbo te está en presente. Bien.
Entonces los performativos crean el mundo, en el sentido de Claro. Austin, ¿no? Sí, Los constatativos no. bien, Esa es la distinción. muy bien. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer una aclaración ulterior, entonces, antes de cerrar esto. No quiero que entiendan lo que dije como una especie de renuncia a la gramática, ¿no? Y no, muy por el contrario, pienso que cualquier análisis que se quiera llamar lingüístico, insoslayablemente tiene que pasar por el nivel de la gramática, porque no hay manera de hablar sin tener una estructura de la expresión, ¿no? En todo caso, el análisis gramatical tiene que ser trascendido, digamos, o puesto en relación con otras cosas, pero es insoslayable. Absolutamente insoslayable. Bueno, entonces dejamos por acá. Muchísimas gracias a todos por estar, y especialmente, obviamente, a Santiago por lo que ya dijimos, su apuesta a integrar nuestra agenda y su generosidad, no solo por realizar una charla, sino reiterarla, ¿verdad? Y bueno, creo que varios comentarios ahí hablan de que más allá de que de pronto no han surgido muchas intervenciones, sí, la gente queda como siempre pensando y moviendo las neuronas, dice por ahí alguien, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Santi, muchísimas gracias a todos y nos vemos en próximas actividades. No sé si está María José por ahí o... Sí, claro que sí, claro que sí. Abrazos, Nos abrazos. despedimos. Muchas gracias. Bueno, gracias, que pasen bien. Muchas Chau, chau. gracias, Santiago, por tu generosidad y gracias a los colegas y las colegas que se quedaron hasta tan tarde. Y qué lindo que es aprender. Gracias. Gracias a todos y nos vemos en próximas actividades seguramente. Nos estamos encontrando. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias.